Chao, Clapper, ¿cómo estás? Me interesa seguirte, aunque sea por un video o un correo con una propuesta de actividad, porque me interesa que todos estemos alineados con la metodología y la propuesta de Clap Co. Enseñanza lúdica de idiomas. Sabes, pero estoy en Italia y de forma autodidacta he aprendido el italiano. También he visto que dan clases de italiano, entonces me metí para explorar. La verdad, he tomado 3 clases y cada vez estoy súper decepcionada con el formato porque no me está ayudando para practicar y aprender realmente. Y la cosa positiva, que yo estoy en lo correcto desde hace 20 años para promocionar clases lúdicas para aprender un idioma. Entonces, he puesto como una lista de lo que hay que dejar de hacer en las clases tradicionales y lo que se invita o lo que como un recordatorio de lo que hay que hacer en las clases de Clap Co. Y los porqués. Hay muchas cosas que se tienen que ir profundizando, pero será poco a poco. Me gustaría tener tus retroalimentaciones, tus necesidades, porque me va a permitir o encontrar material, hacerte un video, buscarte información sobre el tema, ¿ok? Básicamente, acuérdate que la metodología de CLAP es desde el portafolio europeo la parte lúdica, ¿ok? Ahora, tenemos la pasividad de los alumnos. Llegamos al salón o ahorita pues nos conectamos y el que presenta, el que hace todo es el profesor. Y para mí nunca ha sido algo lógico. ¿Por qué? Porque la persona que está aprendiendo es el estudiante. Entonces, el profesor o la profesora, CLAP sobre todo, es la persona que va a facilitar, a dar las herramientas para que el estudiante pueda, dentro del tiempo asignado, pueda hablar, pueda perfeccionar su expresión oral, su comprensión, su pronunciación, su gramática. Es imposible permitirnos que nuestros alumnos salgan de la clase sin haber aprendido nada, sin sentirse satisfechos. Tienen que poder salir haciendo clap, ¿ok? Ahora con C, ¿no? ¿Por qué? Porque es súper motivante, o sea, se siente rico, lo han experimentado aprendiendo por lo menos el español, se siente rico, ya aprendí, capté por qué se decía esta cosa y no esta, ya experimenté mi expresión oral, ya mejoré, ya usé un vocabulario que antes no usaba, ¿ok? Entonces, para activar, eso es otro video que tendría que hacer, pero es mantener el interés. Para esto tienes que conocer a tu estudiante. El interés, para que tú veas que tu estudiante es activo, tiene que hacer preguntas, tiene que contestar, tiene que participar, tiene que, eventualmente, hasta alumnos comparten materiales. Ay, profe, yo he visto esto y no sé qué, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Ok? Entonces, si tú no ves esto y empiezas a ver, porque la tecnología es buena, pero también a veces pues nos ha afectado a nivel de concentración, de atención, y lo empiezas a ver con el teléfono y así, llámale la atención y, a ver, estamos en clase, ¿no? Al menos que sea urgente y que no se pueda esperar una hora, vale, pero intenta invitarlo a que se concentre, ¿ok? Conocer a tu alumno para adaptar el material, aunque sean del mismo grupo, es importantísimo. Los intereses también son importantes porque puedo trabajar o estudiar el idioma, pero de una manera distinta según el perfil, según en qué trabajan, según si son auditivos o kinestésicos o visuales. Debo de conocerlos en los tiempos de concentración,
¿Cómo están aprendiendo ellos? ¿Practican, no practican entre clases? ¿Ok? Aprende a conocer a nuestros clappers. Otro problema tradicional, o sea, que yo he podido ver, es no corregir. Es decir, yo dejo hablar al estudiante y como lo entiendo, no corrijo. Y eso es un error fatal porque la gente está pagando para que tú corrijas, para que tú des la herramienta, no para que solo lo entiendas. Entonces, hay que ser bastante meticulosos, ¿no? Precisos, pero es importantísimo corregir. Por ejemplo, hoy les doy un ejemplo, ¿no? Estaba yo en la clase de italiano, hay una persona que es hispanófona y entonces empezó a hablar y todo, casi todo lo dijo en español y el profesor no se molestó, se quedó sentado. No sé si realmente entendió, no mostró tanto interés, que también eso es a nivel energético, pues no ayuda para el aprendizaje. Y pues la señora se quedó sin poder hacer su oración en italiano, no aprendió temas de gramática, no aprendió un vocabulario más y se quedó con esta oración haciéndola en español. ¿Ok? Esto no sirve para nada tomar una clase de idioma. ¿Ok? El otro problema es cuando tú no buscas a que tu alumno se autocorrija. Hay cosas que a veces tienes que repetir varias veces. El chiste también es no repetir varias veces, sino de forma distinta. Y cuando ya lo explicaste, ya lo vieron, lo interesante es como hacer un gesto, una cara, y entonces dice, ah, no es cierto, porque esto, y se vuelve y se autocorrigen. Haz una evaluación mensual de lo que han visto y esto va a permitir que tú midas el avance de tu alumno o de tu alumna, tener una retroalimentación de qué se mejora o no. Ah, ahora este mes me gustaría pasar a este tema. Y esto da pie a otro tema que cuando haces esto te permite subir de nivel, porque el nivel en clase, aunque a veces pues no puede haber todos en el mismo nivel, ¿no? Lo que sí es complicado manejar como un grupo es cuando alguien no habla nada y otro habla muy bien. Eso sí es complicado. Pero cuando la gente está aprendiendo y más o menos está masticando, esto sí se puede manejar. El avance, cuando tú estás midiendo el avance, va a impulsar la motivación del alumno, de la alumna, para seguir aprendiendo y le vas a dar un reto más, porque si no, el aprendizaje se queda en la zona de confort. Una curva de aprendizaje no es así de nada a sé todo, sino pasamos porque es mucho con la emoción, pasa con varias curvas y hay un momento donde yo sé suficiente para que me entienda, pero yo no sé tanto como para hacer negocios, por ejemplo, si es un tema de gente que estamos atendiendo para hacer negocios, ¿no? Entonces, tu reto en ese momento es dar un material un poquito más complejo, pero no tan complejo para que no se desanime tu estudiante y hacer que, nos seguimos en el escalón superior. Clase, okay. Procura que el alumno hable más que tú. Aprende a callar, no temas de los silencios, porque da tiempo para que pueda buscar la información. ¿Por qué? Porque esto permite que empiece el cerebro a conectarse en el idioma que está aprendiendo el estudiante Clapper. ¿Ok? Espero que te haya servido. Hay muchísimo más que tratar. Por favor, dame tu feedback. Si te ha gustado, no te ha gustado, si no has entendido algo, si todo claro, si quieres agregar algo, compartir.
Me gustaría también verlos más en las redes. Yo sé que hay mucha gente que no hace parte de la red, pero hoy en día ya tenemos que estar más presentes todavía, entonces nos tenemos que apoyar y para que todos tengamos más trabajo, mi idea es que tengan más trabajo, entonces hago muchísimo material para ustedes, para los estudiantes, para que aprendan a aprender, para que ustedes aprendan mejor a enseñar, para que yo sea mejor líder en este Clap Co, enseñanza lúdica de idiomas. Me sigo capacitando, yo sigo dando clases de francés, entonces pues estamos apoyándonos. Me gustaría tener su retroalimentación, sobre todo si tienen también temas que no logran resolver. Yo sé que podemos hacerlo juntos, ¿vale? Chao. Bye, Clapper.